Tú eres Rey precioso, tú eres Dios maravilloso, Señor, que nos sustenta con tu paz, que tu palabra nos vivifica, que la presencia de tu Espíritu Santo nos guía, Padre. Y sé que hoy veremos maravillas. Oramos por los que están enfermos, Padre, que tu presencia sea sobre ellos, restaurándoles, dirigiéndoles, Padre, derramando de tu amor inagotable sobre ellos, Padre. Pues tú eres el Dios precioso, el Dios maravilloso, el Dios que nos alienta, que nos vivifica, Padre. Muchas gracias por lo que vas a hacer, Padre, por enseñarnos, por dirigirnos, Padre, por proveernos, Señor, por darnos salud, Padre, por darnos las fuerzas que necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Trae ese aliento de vida, trae esa paz incondicional que viene de ti, Padre. Y ayúdanos, Señor, a comprender todo lo que necesitamos, pero también acudir a la fuente de vida que eres tú, Padre. Que aprendamos a vivir en esa libertad que has comprado para nosotros, Padre. Y que estemos dispuestos, Señor, a depositar delante de ti, Padre, nuestra vida, Señor, nuestros sueños, Padre, nuestras esperanzas en ti, Padre. Muchas gracias por todo, Señor. Enséñanos tu palabra, que esta palabra, Señor, traiga vida sobre nosotros y nos ayude a comprender, Señor, esa bendita palabra, pero también que traiga desafíos a nuestra vida, Padre. De ponerle, Señor, sentido a lo que hacemos en medio de todas las cosas, que nos saque de la rutina diaria que a veces tenemos, de los temores que hay internos, Padre. Pero sobre todo saber que tú eres el Dios que tiene planes y proyectos para cada uno de nosotros y que nos ha llamado, Señor, a tu libertad, Padre. Yo te doy muchas gracias por estos momentos. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti en abundancia, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder meditar también en la palabra después de haber orado por algunas personas. Y yo sé que Dios abre las puertas de par en par para que tú y yo entremos a esa presencia y podamos descansar en Él, así como dice el Salmo 23, que tú lo puedas proclamar como el pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, que nos hace descansar en esos delicados pastos, que nos lleva juntamente a esas aguas de reposo, que nos conforta nuestra alma, y todas esas promesas maravillosas que están escritas ahí en la bendita palabra. Hay una pregunta que al abrir esta mañana y al preparar este espacio me estaba haciendo. A veces le pregunto al Señor cuál es el tema, qué es lo que quiere que hoy compartamos como pueblo tuyo, como hijos, como hijas. Y hay una pregunta que vino mientras estaba pensando, estaba meditando y estaba orando. Y la pregunta es, ¿somos verdaderamente libres de acuerdo a la libertad que Dios ha querido para cada uno de nosotros? Y me quedé con esa pregunta, inclusive la coloqué ahí en Facebook donde está la introducción al programa. Y es una respuesta que de acuerdo al conocimiento que tengamos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios para nuestra vida, vamos a tener una respuesta. Y quiero tomar un texto que es bien conocido para muchos de nosotros, al menos los que hemos estado escudriñando la palabra. Y quiero ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 41 al 44. El contexto, todo el capítulo 11 prácticamente está hablando de una familia muy amada, como es tu familia, mi hermano, mi hermana, como es mi familia, muy amada por el Señor. Y mientras estuvo aquí en la tierra, era casi un lugar donde Jesús siempre descansaba, siempre reposaba en esa gracia y en ese amor maravilloso que Él tenía para esta familia y en Betania, que era compuesto por Marta, por María, por Lázaro. Y como nos acontece a cada uno de nosotros, podemos disfrutar de ese amor y esa paz incomparable que trae la presencia de Dios. Juan capítulo 11, Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 21 al 44, dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, esto es Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, qué interesante la oración que hace Jesús. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor,
para que crean que tú me has enviado. Versículo 43, que es la parte central de lo que quiero compartir contigo hoy, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice ahí la palabra, salió, atadas sus manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús da una orden en la parte final del versículo 44, dice, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Siempre que leo este pasaje, me parece tan maravilloso y es una demostración del poder de Dios en una familia. Yo no me imagino cuál hubiera sido la reacción que tú y yo hubiéramos tenido si estuviéramos presentes en esa resurrección de Lázaro. ¿Cuál sería el impacto? Me gustaría ver los rostros de las personas que están alrededor. A lo mejor la felicidad de la familia porque su hijo, su hermano ha regresado. La intervención de Dios. Algo otros tal vez hasta se asustarían. Algo otros estarían en desacuerdo porque según el contexto, la Marta le dice, Señor, pero es que ya 4 días de muertos y ya debe tener mal olor. Y hay unas expresiones ahí en el versículo 40 bien interesantes donde Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y a veces en eventos circunstanciales de nuestra vida somos desafiados a creer. A veces nos parece imposible. Voy a contarles experiencias que yo he tenido. No lo he hecho y lo confieso. A veces voy a una funeraria y me quedo viendo a la persona que ha pasado a la presencia de Dios y yo le digo, a veces me digo a mí mismo, no me atrevo a decir en público, alguna vez lo haré. Señor, tú puedes hacer con esta persona como hizo con Lázaro, volverlo a la vida. Y hay confrontares en nuestra vida que pienso que de acuerdo a la dirección de Dios y a los propósitos de Dios, Él puede hacer cosas que jamás nos imaginamos. He tenido la experiencia de orar por personas ya casi a punto de pasar a la presencia del Señor, que hemos reclamado vida y Dios le ha dado nuevas oportunidades. Pero es interesante. ¿Cuál hubiera sido la reacción que tú y yo tenemos ante un cuadro como este, ante una situación como este? Yo sé que muchas personas han tenido esa experiencia de ver que Dios ha vuelto a la vida y he escuchado muchos testimonios. No solamente eso, pero en este cuadro que quedó escrito en la palabra hay cosas bien importantes que podemos aprender. Y que podemos meditar en lo que Dios tiene para con nosotros. Y pocas escenas en los evangelios poseen tanto dramatismo como el momento en el que Lázaro salió de la tumba. Las palabras de Jesús, que Jesús le había hablado directamente a María, hace apenas unos momentos se habían cumplido exactamente como Jesús le había dicho. Ahí en el versículo 23 de este mismo capítulo, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero me imagino el corazón de Marta, inclusive de María, que era la otra hermana, había una absoluta improbabilidad de que esto tuviera un sentido literal, que fuera una realidad. Llevó a Marta a interpretar esas mismas palabras como una respuesta a lo que Jesús le acaba de decir, y se ve en ella una esperanza, pero una esperanza muy lejana. En el versículo 24 del mismo capítulo hay una respuesta de Marta que a lo mejor es la respuesta de nosotros ante situaciones que pensamos que ya no hay absolutamente nada que hacer. Y Marta le responde y está escrita ahí, el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará, yo sé en la resurrección en el día postrero. Pero ¿sabe qué es lo interesante al mirar pasajes como estos? Lo equivocada que estaba esta mujer, porque poco tiempo después Lázaro aparece en persona ante el tremendo asombro de todos los que estaban presentes. Y creo que en los versículos que leíamos podemos ver exactamente lo que pasó. Y quisiera que nos deteniéramos un poco en esta figura del que ha regresado de la muerte. Hay lecciones tan interesantes en este pasaje, porque sin duda
el aspecto era extraño, pues salía de la tumba en la misma condición que había sido enterrado esta persona, Lázaro en este caso. Especialmente me detengo en los últimos pasajes. Jesús clama a gran voz, versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, estoy leyendo capítulo 11 del Evangelio según San Juan, versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, esto es Jesús, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice el versículo 44, salió atadas las manos y los pies y con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús da una orden, desatarle y dejarle ir. Es interesante este cuadro. Y percibo, sin embargo, que la imagen que nos ofrece este pasaje, esta descripción, estos dos versículos al menos, es una fuerte simbología de la vida de la tuya y la mía, mi hermano, mi hermana. Tal cual la experimentamos muchos, especialmente de los que hemos asistido a una iglesia o de los que hemos tenido alguna relación con Dios y que escuchamos diferentes palabras y sobre todo que hemos abierto el corazón al Señor y que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, como diciéndole, Señor, yo creo en ti. Y es un cuadro perfecto lo que está pasando aquí. Lázaro está vivo, pero no estaba en condiciones de afrontar los desafíos de la vida. Y es interesante porque el versículo 44 que está expresando la palabra dice que sus pies y sus manos estaban atadas con vendas y su rostro cubierto con un sudario. Siempre me llama la atención, me gusta detallar, observar mucho los pasajes y qué bueno que a veces son muy descriptivos. Y la primera pregunta que me hago yo, ¿cómo hizo para salir Lázaro de la tumba? Porque dice ahí en el versículo 44 que el que había muerto salió a la orden que Jesús estaba dando. Pero salió con las manos y los pies atados y el rostro envuelto en un sudario. No sé cómo hizo, la verdad, no me alcanzo a imaginar. Pero lo cierto es que sale en esa condición. Sus pies, y hago muy buen énfasis en esto, y sus manos estaban atados con venda, su rostro cubierto con un sudario. Por más que hubiera intentado echarse a andar, tratar de caminar, no habría llegado a ir muy lejos con semejantes limitaciones. No tenía libertad para caminar, quizás, y me imagino que no es como enterramos ahora a las personas, lo echamos tal vez en un cofre, algunas veces quedan, si es en tierra, difícil de salir. Las tumbas en ese tiempo eran más cuevas que se hacían o cavernas que se hacían y se colocaba una piedra y eran los ambientes diferentes. Pero lo cierto es que sale con limitaciones. Por esto es que el Señor Jesucristo vio necesario de instruir a las personas que estaban presentes. Quítale las vendas y déjalo ir. Pensando en esto, muchos hemos pasado en Cristo, en la decisión que hemos tomado de seguirle de muerte a vida. Al menos es lo que dice la palabra. A los que creen en su nombre, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasamos de muerte a vida. Recuperamos, tras hacerlo a Él, a una perspectiva totalmente diferente. Sana en una correcta relación con Dios y con un propósito que tal vez nunca pensamos en nuestra vida. Es la bendición más grande que un hombre, que una mujer puede tener. Abrir el corazón al Señor, pues dice que la palabra, especialmente Pablo, instruye mucho que todos aquellos que nos hemos acercado a Dios, que le hemos abierto el corazón, hemos pasado de muerte a vida. Nuestra existencia ahora tiene sentido cuando hay una correcta relación con Dios, como que hay una marca específica en algunos muy notables de que comenzaron a ver la vida desde una perspectiva diferente. Y es buena la analogía que estamos haciendo con el caso de la muerte de Lázaro. No obstante,
No hemos avanzado grandes distancias por el camino que Jesús nos señala que avancemos, porque son muchas las ataduras que aún arrastramos de nuestro estado de muerte espiritual. Hay gente, y es maravilloso considerarlo de esa manera, que ha ocurrido un milagro en nosotros. El apóstol Juan, pero también especialmente el apóstol Pablo, da una descripción de lo que sucede cuando damos esos pasos de fe, de abrir el corazón al Señor. Somos trasladados de muerte a vida, ahora tenemos vida, ahora nos ha llamado a libertad. Jesús mismo dijo en este mismo capítulo o en este mismo evangelio según San Juan que somos verdaderamente libres si el Hijo Jesucristo nos libertare. Y aunque hemos vuelto a vivir, hemos tenido razones de vivir, nuestra condición sigue siendo muy similar a la que teníamos cuando estábamos muertos. Igual que el cuadro de Lázaro, sale con una venda en sus ojos, en su rostro, sus manos y sus pies, dice, atados. Las vendas y las ataduras restringen y nos limitan a ser. Se refiere también en nosotros a aspectos de nuestra vida los cuales aún no hemos dado el permiso al Señor para que seamos verdaderamente libres. Pudiéramos mencionar para mejor comprensión algunas de las cosas, ataduras que tenemos todavía aún siendo libres, aún habiendo pasado de muerte a vida, que todavía están trayendo limitaciones a nosotros. Por ejemplo, hay mucha gente que después de que ha conocido al Señor, de que ha sido alumbrado su interior, de que han tomado la decisión de abrir su corazón al Señor, todavía sigue con relaciones que no han sido sanadas. Siguen en conflicto. No ha habido un cambio de ese estado de una muerte espiritual a una vida espiritual, que fue lo que Cristo trajo a nuestro corazón en nuestra vida. Hay relaciones que todavía no las hemos trabajado. Hay ofensas que todavía no han sido perdonadas. Hay hábitos que no han sido abandonados, reclamos a los que no hemos renunciado todavía. Todo esto contribuye a un bagaje demasiado pesado para arrastrar la nueva vida y el desafío de la vida que Dios nos ha propuesto a cada uno de nosotros. Bien, pudiera hacerte una pregunta con todo respeto, mi hermano, mi hermana. ¿Qué cosas del pasado no te dejan libertad para vivir? De pronto fue decisiones que si hubiéramos conocido a Dios antes de tomar esas decisiones, nunca lo hubiéramos hecho, pero ni modo, ya lo hicimos. ¿Qué hacemos ahora en esa libertad, tomando la analogía de Lázaro, en esa oportunidad de un nuevo tiempo de vida, un tiempo extra que Dios nos regala? No me imagino, y lástima que la Biblia no habla, no sé qué tú le preguntarías a Lázaro si pudieras tener una experiencia, hablar con alguien que resucitó, si seguirías viviendo igual de lo que hasta ese día había vivido, o si en la nueva oportunidad que Dios le está dando, pudiera hacer una lista más larga de las cosas que nos tienen todavía mirando hacia atrás y que no nos permite disfrutar ahora la presencia de Dios en nuestras vidas. He mencionado de relaciones que no han sido sanadas, todavía igual que antes de conocer a Dios, aún experimentando el perdón tan grande que Dios nos ha dado, sigue nuestro corazón atado al pasado. Vamos a hablar tal vez en estos días sobre eso. Ofensas que todavía no hemos perdonado, nos dañaron. Causaron tantos daños sobre nosotros, pero que aún conociendo el perdón de Dios todavía seguimos con esa carga, con esa atadura, con esos vendajes, tomando la ilustración de lo que nos está presentando la palabra con la cual salió Lázaro. Hábitos que todavía nos parecen difíciles de soltar, que no le hemos entregado al Señor esas áreas que necesitan ser libres. En una palabra, estamos atados, muchas vidas atados y restringidos por estas cuerdas invisibles que acabamos estancados en el mismo lugar. Pasan los años, pero no experimentamos la vida victoriosa de la cual tanto nos habla y con tanto entusiasmo nos habla la palabra, especialmente el apóstol Pablo. Sí que nos da estilos de vida. Inclusive leíamos cuando en tiempo de oración el texto de Romanos 8, que me parece bien interesante.
Y que si lo leemos con buenos ojos, con buena luz, te estoy diciendo ahora, nos damos cuenta que hay cosas que Dios hizo ya en nosotros, pero que ahora nos corresponde a nosotros implementar y hacer los cambios y aprovechar las nuevas oportunidades que tenemos en Dios. ¿No será este un buen momento, mi hermano o mi hermana, para quitar esas ataduras que hemos traído hacia nosotros? Algunas las podemos hacer nosotros. Otras vamos a necesitar la ayuda de personas que Dios coloca a nuestro lado para superar. Y al igual que Lázaro, requerimos ayuda de otros para seguir adelante. Noten que la orden que da Jesús una vez que le ordena a Lázaro salir, hay una ayuda que le pide a los que estaban presentes y le dice, desatale y déjale ir. Hay gente que todavía las tenemos atadas y que no le damos la libertad para que disfruten la presencia de Dios. Hay temores todavía infundados en nuestro corazón porque tal vez no le hemos dedicado el tiempo suficiente para conocer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay gente que nos ha marcado, quizás por cosas que hicimos en el pasado. Son ataduras que no nos permiten disfrutar el tiempo de Dios y no le damos la libertad para que disfruten esa presencia de Dios. Si tú te das cuenta en este día que hay ataduras de tu pasado y necesitas ayuda, no te demores en pedir ese auxilio. Déjate ayudar. Le digo muchas veces a mis hermanos, a mis hermanas. No podemos vivir todo lo que Cristo tiene para nuestra vida hasta que lleguemos a ser genuinamente libres. Y de ahí, cuando tomamos esa decisión, primero de hacer los cambios que necesitamos hacer en las nuevas oportunidades que Dios nos está dando, el poder decirle, Señor, necesito vivir en esa libertad que traes para mi vida. Le estoy pidiendo al Espíritu de Dios que traiga esa luz a nuestro interior. ¿Qué cosas nos tienen atados todavía al pasado? ¿Qué hábitos todavía están en nosotros que Dios ha dicho, te saco a libertad, te doy vida? Que puedes disfrutar, como dice más adelante o más atrás en el capítulo anterior del mismo Evangelio según San Juan, del ofrecimiento que nos trae el Señor. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y qué interesante que después de que Jesús habla de la vida, habla del pastor, habla de todo el capítulo 10 del Evangelio, habla justamente de la compañía que le hace con nosotros, introduce a este milagro que hizo de Lázaro, pero sobre todo en estas últimas palabras, cuando resucita a Lázaro, que es también un cuadro de lo que Él quiere hacer con nosotros. Puedo estar seguro de que si tú le abiertas el corazón al Señor, Dios te ha llamado a una vida nueva. Pero ahora necesitamos también, primero, reconocer qué áreas necesitan ser libres, soltar el pasado. El pasado nos ayuda, si acaso por experiencia, para no volver a cometer los mismos errores. Pero aprovechar la gran oportunidad que Dios nos regala cada día. El regalo de la vida, el abrir nuestros ojos. Cada día viene con nuevas oportunidades que podamos soltar ese pasado y decirle, Señor, quiero disfrutar contigo este día. Quiero soltar cosas que me han tenido atado al pasado y quiero disfrutar de la vida, de la libertad que traes y ser verdaderamente libres. Y si es necesario y necesitas ayuda, yo sé que Dios coloca personas dispuestas a caminar contigo, a ayudarte a soltar cargas, a ser libres. Y una orden como la que le dio el Señor Jesucristo a los que estaban alrededor, desatale y déjale ir. O necesitamos que nos liberen a nosotros de algunas cargas, o necesitamos también liberar a otros que han resucitado por la presencia de Dios en sus corazones, que nosotros también los tenemos atados y no le damos la libertad que Dios quiere darle a través de Jesucristo. Y vuelvo y reitero, pido a Dios sabiduría que nos ayude a soltar esas ataduras que nos impide el poder disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por tu gran amor y por la paz maravillosa que nos regalas, por la revelación de tu palabra? Pero, Señor, yo te pido que en lo que hemos escuchado a través de esta palabra, nos ayude a mirarnos a nosotros mismos, Señor. Yo sé que has realizado en nosotros el milagro de la vida, Padre, que cada día nos corona de favores y misericordias, que nos das oportunidades de hacer las cosas diferentes, bajo tu temor, bajo tu dirección y bajo las instrucciones que tú nos entregas en tu palabra, Señor. Señor, si aún hay ataduras en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, ayúdanos a confrontarla.
a reconocer y permitir que otros también nos ayuden, Señor, como parte de todo el equipamiento que tú nos has dado y el extendimiento de tu misericordia, Padre. Gracias por hablarnos, pero ayúdanos, Señor, a tomar decisiones, a disfrutar de la vida mientras estemos aquí, Padre, y proyectarnos hacia cosas mayores, Señor, que tienes para nosotros. Pero también a ayudar a aquellos, Padre mío, que necesitan soltar esas vendas de sus pies, de sus manos, de su rostro, Padre mío. Quitar esos sudarios, Señor, que quizás son figura de aquellas cosas, Padre mío, que necesitamos tener libertad para disfrutar de la vida que nos has traído. Ayúdanos, Señor. Solo no podemos. Necesitamos de tu bendición, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu gracia y de tu bondad infinita, Padre. Dejo en tus manos a tus hijas, a tus hijos. Sé que has empezado obras tremendas en ellos y que lo irás perfeccionando a medida que vamos avanzando y conociendo de tu verdad, Padre. Yo te alabo y te bendigo por esta hora, Padre, por este día. Y gracias por todas las cosas preciosas que tiene para nosotros. Gracias por hablarnos, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios te dando oportunidades únicas y si tienes la disposición para dejarte ayudar. Le hablo a su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.